Hola, buenas tardes. Vamos a continuar las clases que estuvimos dando y nos quedamos en Mateo 24, pero vamos a repasar el comienzo. Es necesario en estos tiempos donde las personas nos están preguntando, las personas que no conocen a Dios, ¿qué va a pasar ahora después de esto? Porque ya las personas no van a ser igual después de este evento. El mundo entero se está preguntando y se está diciendo que no vamos a ser igual y se está preguntando qué va a pasar. Aún los cristianos pequeños en Cristo que no tienen mucho conocimiento se van a estar preguntando este mismo tema. Y a veces los mismos líderes, cuando estamos un poco alejados de la escritura o de algún evento, por razones que el trabajo en la obra de Dios nos apremia, entonces vamos dejando estas profecías de Israel, vamos dejando la escritura, y es bueno repasarla para tener este conocimiento fresco en la cabeza para cuando nos pregunten. Y en esto queremos cooperar en el cuerpo de Cristo, trayendo a refrescar esto. Y si alguna otra persona no conoce a Cristo o no tiene este conocimiento, sepan que vienen eventos más difíciles, mucho más que esto. De eso narra la escritura. Entonces vamos a seguir con el libro de Daniel. En la clase pasada estuvimos hablando de Daniel y estuvimos hablando de Mateo 24, y ahí fue donde nos quedamos, donde Jesús hizo alusión a las profecías de Daniel. En Mateo 24 él le estaba hablando a un pueblo judío, a sus discípulos, que conocían toda la tradición y toda la lectura del Antiguo Testamento. Y ellos le preguntan precisamente cuándo sería para restablecer todas las cosas, cuándo él vendría. Y él le dijo que iba a haber, que se levantaría nación contra nación. El verso 7, estoy en Mateo 24, verso 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolor. Volvemos a repetir, se estaba refiriendo a un pueblo netamente judío. No le estaba hablando a la iglesia, porque la iglesia todavía no había nacido. La iglesia nace el día Pentecostés, después de la muerte de él, muerte en la cruz y resurrección. Hasta tanto era un misterio, según Efesios 3, Pablo está hablando al respecto, escondido por el Dios Padre. Hasta ahí no había ninguna referencia a la iglesia. Todo se hablaba con respecto al reino de Dios, Israel, en fin, los judíos. Entonces nos quedamos que consultando estas palabras de Jesús, que habrá peste, hambres, terremotos, basado en Mateo 24, del versos 3 al versos 14, surge que, consultando la historia para comprobar las palabras de Jesús, buscamos en guerras que ha sufrido Israel desde la muerte del Mesías hasta no hace mucho. Vemos la primera, vamos a hablar de 10. Los romanos en el año 37 antes de Cristo y al 324 después de Cristo tuvieron guerra con los romanos, tuvieron ocupación de romanos. Y en el año 70 después de la muerte de Cristo, cumpliéndose la profecía de Daniel, el general Tito vino y destruyó el templo a los romanos y fueron esparcidos por el mundo desde ahí entonces. De ahí vino la época bizantina, 324 al 638 eran romanos. 3. El imperio árabe islámico bajo el califa Omar, 638
al 1099. En el periodo de los cruzados, en el 1099 al 1260. Estos son guerras con Israel y ocupaciones en Israel, trifulcas y situaciones que Israel vivió en ese entonces, donde tenía que estar huyendo a diferentes países y demás, sobre lo que Jesús dijo de guerra. En el periodo de los mamelucos, 1260 al 1517, estos fueron guerreros esclavos, en su mayoría de la raza caucásica y mongoles turcos islamizados e instruidos militarmente. 6. La época de los otomanos, 1517 a 1917. Este es el imperio turco. En el 7, bajo el mandato británico, 1917 a 1948. También tuvieron el sufrimiento del exterminio, porque tuvieron la Primera Guerra Mundial y la Segunda bajo el mandato de Hitler, donde exterminó a los judíos. En fin, sufrieron la dispersión durante 1900 años, aproximadamente hasta el 48, en que fue constituido nuevamente el Estado de Israel. Luego la mayoría de las naciones alrededor de ellos, de Israel, le declararon la guerra. En el 48, en 1956, en 1967 y en 1973. Mire, 4 guerras que fueron ahí después de que ya la nación de Israel tenía su estado. Ustedes saben la guerra de los 6 días, donde parecía que el pueblo de Israel iba a desaparecer. En 6 días se levantaron aquellos países alrededor de él islámicos, entre ellos Egipto, Siria, Asiria y todo esto, y parecía que iban a destruir Israel, pero Dios sacó su mano poderosa y en 6 días derrotaron a unos enemigos increíbles, siendo ellos nada, porque la constitución y el desarrollo como país, ustedes saben que fue poco tiempo. La mano de Dios se hizo presente ahí. En el 67, otra vez Israel logra conquistar la capital histórica de David, que había sido fundada hacía 3000 años atrás. Increíble. El mundo sufrió las 2 guerras que le hemos hablado, en 1914 hasta 1918 como Primera Guerra, y la segunda fue en 1939 a 1945. Esto está cumpliendo lo que dijo Jesús en Mateo 24, del versos 3 a versos 14. Todos estos eventos están enmarcados, le vuelvo a repetir, del verso 3 al verso 14, porque en el 15 Jesús empieza a hacer alusión ya a la abominación desoladora y hace referencia a la gran tribulación. Es decir, que desde el verso 3 de Mateo 24 al verso 14 está presente desde la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, versos 3 a versos 14, antes que se manifieste la abominación desoladora, y se refiere este tiempo al pueblo de Israel, a los judíos, nunca referente a la iglesia, porque ella no estaba presente cuando él estaba hablando. Vamos a hablar de los terremotos que Jesús habló en el verso 3 al 14. 10 terremotos más letales en la era moderna. En Estados Unidos y Canadá, en ese momento lo sufrieron los dos, el 26 de enero
de 1700. En las Indias Orientales, neerlandesas, Indonesia, el 24 de noviembre de 1833. Estos eventos que les estoy diciendo, no les puse la hora porque me parecía que era demasiado, no sé, técnico, no sé la palabra, pero fueron los más contundentes que la humanidad le llamó la atención. En Perú, el 13 de agosto de 1868. Ecuador, Colombia, 31 de enero de 1906. Unión Soviética, el 4 de noviembre de 1952. En Chile, 22 de mayo de 1960. Estados Unidos, 28 de marzo de 1964. Indonesia, 26 de diciembre del 2004. Chile, 27 de febrero del 2010. Y Japón, 11 de marzo del 2011. Terremotos que han marcado a la humanidad, donde han muerto miles y miles de personas, cumpliéndose la palabra de Jesús de Mateo 24. Ahora vamos a ver 10 pandemias más letales en la historia de la humanidad. La viruela, murieron 300 millones de personas. El sarampión, murieron más de 200 millones. La gripe española, murieron entre 50 y 100 millones de personas. La peste negra, murieron unos 75 millones. El VIH, murieron unos 25 millones. La plaga de Justiniano, murieron 25 millones, que este es la peste bubónica o negra. La tercera pandemia de peste bubónica, murieron unos 12 millones. 8. El tifus, murieron 4 millones. El cólera, murieron unos 3 millones. La gripe de Hong Kong, murieron casi 1 millón. En esta de Hong Kong es una pandemia, una gripe causada muy probable por una variación de la gripe AH3N2, la que nos está visitando más o menos creo ahora, y otras enfermedades como la viruela. Más de 300 millones de personas fallecieron. Hasta aquí hemos visto 10 guerras, 10 terremotos, 10 pandemias y enfermedades donde han muerto cantidades de personas. Ahora vamos a hacer alusión a algunas personas que han dicho que son el Cristo. No quisimos poner tantas, sino algunas que dijeron estas cosas, ¿no? Mitsuo Matayoshi nació en Okinawa, Japón, el 5 de febrero de 1944. Dijo ser el Cristo y Dios, y entonces, desde entonces empezó a llamarse el Dios único, Mitsuo Matayoshi, Jesucristo, y desarrolló una doctrina que combina religión y política. En 1997 fundó el Partido de la Comunidad Económica Mundial. 2. Alan John Miller nació en Australia en 1964. De joven fue testigo de Jehová hasta que entendió que era la reencarnación de Jesús. Él asegura que recuerda todo lo ocurrido hace 2000 años desde que él estuvo crucificado. Incluso jura haber conocido a figuras de la antigüedad como Platón y a Aristóteles. Lo que nunca pudo responder es porque no sabe una palabra en arameo, que era el lenguaje de Jesucristo. Su pareja, Mary Suzanne Luke, afirma
que ella es la reencarnación de María Magdalena. Oiga esta combinación letal. 3. Jehová Wanyongi afirma ser Dios y que Jesús es su hijo. También dice que tiene el poder de curar el SIDA, entre otras enfermedades curables. Es fundador de la iglesia de los israelitas perdidos y demanda al Estado de Kenia que le entregue 34,6 millones de dólares. Tiene 25 esposas y 95 hijos. Se estima que posee unos 1000 seguidores que lo consideran Dios. José Luis de Miranda, que todos lo han conocido, José Luis de Jesús de Miranda, era conocido con el alias de apóstol, doctor, papá, Dios y principalmente Jesucristo hombre y papi. Cristo Lisbeth. Esto es una muchacha que está saliendo. En el YouTube lo pueden ver. Tiene su presencia en más de 20 países. Su iglesia está en Houston. Ella dice y asegura ser Cristo, la esposa de Dios. Tiene una iglesia que se llama Rey de Salem en Houston. Tiene seguidores en Colombia, en más de 20 países, entre ellos Italia. Hasta aquí podemos ver que se ha cumplido las palabras de Mateo 24, del 1 al 14. Hemos citado algunas cosas y le hemos explicado. Vamos a continuar con Daniel en el verso 27, porque hemos estado hablando del 25 en adelante, perdón, desde el 23 en adelante, y ya estamos en el verso 27. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, cuyo desolador aparece en Daniel 11:31, en el 12:11, en Mateo 24:15, que lo vamos a ver ahora cuando Jesús hace alusión a esto, y todos conocemos que aparece en Tesalonicenses y aparece en Apocalipsis 13. Dice: hasta que venga la consumación y lo que está determinado que se derrame sobre el desolador. Daniel 9, del 23 hasta el 27. Es lo que hemos leído. Jesús confirma estas palabras de Daniel al decir en el verso, en Mateo 24, versos 15. Dice lo siguiente: por tanto, cuando veas en el lugar santo, ya empieza la época del anticristo. Acuérdense que primero les dije que del 3 al 14 era la época del anticristo. En el 15 ya empieza la gran tribulación. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, por cierto, al decir, cuando veas esto, es que está el anticristo aquí y está la gran tribulación, están dentro, y a la iglesia no se le dijo eso. Que dijo, bueno, Daniel 9:27, 11:31, 12:11, el que lee entienda. Dice Jesús en el verso 20: orad porque vuestra huida, los que están huyendo en esa época, no sea en invierno, ni en día de reposo. ¿Oyó bien esa palabra? La iglesia no guarda el día de reposo. No se está dirigiendo a la iglesia, se está dirigiendo a la nación judía, a la nación israelita, que es la que guarda el sábado. Porque habrá entonces
habrá entonces gran tribulación, como la que dice Daniel 12:1 y Apocalipsis 7:14, la cual, dice Jesús, no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Es decir, que lo que viene a la tierra, por las palabras que podemos escuchar en Jesús y lo que podemos leer, lo vamos a hacer en una serie de clases. Vamos a ver profecías de Dios en el Antiguo Testamento, inclusive cómo el brazo de Jehová está ensangrentado y cómo vacía la tierra. El sol se oscurecerá y la luna desaparecerá. Es decir, lo que va a pasar a la tierra es algo tan grande, tan descomunalmente grande, que es llamado por Jesús gran tribulación, como la que no ha habido. Creo que es el deber de todo cristiano anunciar esto, para que las personas no lleguen a ese juicio final de la gran tribulación, donde Dios le va a hacer juicio, valga la redundancia, a toda soberbia del hombre. Esto está en Isaías capítulo 2, del verso 5 en adelante, pero ya llegaremos ahí a eso. Volvemos a Mateo 24. Dice, gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, porque ese es el último ya. Eso es Apocalipsis 6. Mírenlo ustedes, váyanlo leyendo hasta el capítulo 19. Habla de los sellos, de las copas y demás. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Se está refiriendo a los israelitas y se está refiriendo a las naciones gentiles. No se está refiriendo a la iglesia. Mas por causa de los escogidos para salvación, los israelitas, la nación, aquellos días serán acortados. Mateo 24, del 15 al 22. Todo el libro de Daniel está saturado de información acerca de la gran tribulación, de la que habló Jesús. Podemos ver 4 informaciones que están en el libro de Daniel. El poder político y económico, ¿en manos de quién estará? Ahí nos lo va a decir el libro de Daniel. Nos hablará de información de la anticristo y su reinado. Habrá información sobre Israel, sus ancianos y qué postura van a tomar esos ancianos. Habrá información de los gentiles. Eso lo vamos a ver a continuación. Daniel capítulo 2. Todos saben, todo cristiano sabe que ahí en Daniel 2 se habla de la estatua de Nabucodonosor. Yo no se la voy a explicar toda porque ustedes saben que él tiene una visión. Bueno, él manda a buscar a los astrólogos, a los magos, a los adivinos y nadie le puede contestar. Entonces le pidió la muerte a todo esto, más Daniel ora al Señor y Dios le revela qué cosa era. El oro era Nabucodonosor, su reinado, y así sucesivamente todas las partes de esa estatua. Dice el verso 32, capítulo 2, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro. Y por ser los dedos, el verso 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, versos 43, así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Y en los días de estos reyes, el cielo, estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido.
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Versos 45, y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Se estaba refiriendo precisamente a que en los tiempos de esta abominación desoladora, esta gran tribulación que está hablando en Mateo 24 Jesús, se está refiriendo que van a haber en estos tiempos, a partir de este evento que estamos viviendo, van a ir surgiendo 10 reyes, 10 países que van a hacer una alianza política económica. Se van a unir y ella la va a liderar el anticristo. Así que muy pronto esta es una señal más que vamos a ver. Vamos a dejarlo aquí para dar secuencia a otra clase donde vamos a seguir hablando de Daniel y lo que antes hemos mencionado. Dios me los bendiga mucho. Nos vemos.